Embajadores del Reino, un programa diferente. Audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro de bendición. Como siempre lo digo, embajadores del reino, oportunidad propicia para llevar esta hermosa bendición a tu hogar y sobre todo a tu vida. Por eso desde ya te pedimos que dispongas tu corazón, abras tus oídos, porque la palabra del Señor hoy está contigo. Mi querido director, muy buenas tardes, sea bienvenido también. Buenas tardes, mi querida Marcela, un gusto saludarlo y saludarles también a cada uno de los televidentes que nos están ya sintonizando aquí en Embajadores del Reino por las diferentes plataformas. Te quiero invitar a que compartas esta programación porque, Marcelita, sin duda alguna, será un tiempo de mucha bendición y un tiempo de edificación para su vida y para la nuestra también. Correcto, Pastor Alejandro. De inmediato entramos a las redes sociales a recordarles que estamos en todas las plataformas digitales. Interacción permanente, por favor, a través del 09-62-72-67-49. Ya lo escuchó. Estamos siendo también retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial S. Y por supuesto, por Instagram, Embajador Reino TV. Sencillo, ¿verdad? La participación la esperamos y desde ya lo invitamos, por favor, a escuchar esta palabra viva. Porque hoy hay un tema, como siempre, de gran bendición y un invitado muy especial, sí señores, mi pastor. Sin duda alguna, ya vamos a decirle cuál es el nombre, no se pacienten, ¿verdad? Un siervo que tiene ya algunos añitos conociendo al Señor, vamos a compartir junto con él y con mi hermana Marcela la poderosa palabra de Dios. Vamos a saber y conocer, mi querida hermana, y ustedes que me están sintonizando, qué es lo que el Señor nos va a decir en esta tarde, tiempo de bendición. Lo que sí les voy a decir inmediatamente es visitar el closet de Luis y Xiomi. Sí, señores, hay grandes ofertas. Por favor, el 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Con el tema, regresamos, mi querido pastor. Luego de esta pequeñísima pausa comercial, no te desconectes, comparte. Siga con la señal. Y Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síganos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
en Embajadores del Reino y por supuesto el tema tan esperado porque es de gran bendición, como lo dije antes y como lo digo todos los martes y jueves, que es el encuentro precisamente a partir de las 18 horas. ¿Listos ya? Pues el tema de hoy titula El propósito de Dios. Pastor. Yo creo que es un tema impactante, mis queridos siervos, hermanos y amigos que también nos están sintonizando en este precioso tiempo. El propósito de Dios. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué te trajo justo en este momento para que tú nos estés sintonizando? ¿Por qué? Porque vamos a aprender más de la palabra del Señor. Nos vamos a acercar más a nuestro Señor Jesucristo a través de su poderosa palabra. Y sin más preámbulo, quiero presentar a un invitado de lujo que viene precisamente de la República Hermana del Perú, concretamente de su capital, como es Lima, y tenemos aquí con nosotros para que nos va a acompañar a discernir este precioso tema al pastor apóstol José Solórzano, que ya lo tenemos aquí a nuestro lado para que dé su saludo. Adelante, mi pastor. Bienvenido. Para mí es una bendición de Dios poder estar y poder compartir la palabra a través, con mis amados hermanos, ministros del Señor, a través de las redes sociales, a través del canal Cristo TV, para poder compartir. Es una bendición de Dios poder estar acá presente y sobre todo mencionar en estos textos bíblicos el propósito de Dios que tiene en tu vida. Gloria a Dios por eso. Gracias, mi pastor. Vamos sin más preámbulo debido al tiempo al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia donde está la base de toda la creación. Vamos al capítulo número 8, mi querida hermana Marcelita, si nos ayuda, por favor, desde el versículo 1 al 11. Bien, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Amén. Bendito sea el Señor y su poderosa palabra. Este acontecimiento, mi querida hermana Marcela y siervo, es algo que nosotros ya muchas veces lo hemos visto por diferentes películas, ¿verdad? Y lo hemos leído también la palabra de Dios. Y lo hemos escuchado también en algunas prédicas. Pero vamos a ver cuál es el propósito de Dios que nos ha traído esta palabra para cada uno de nosotros. Y mire cómo dice el versículo número 1. Y se acordó Dios de Noé. Como yo siempre les digo, mis queridos hermanos, yo soy profesor en el área secular y a mí me gusta hacer preguntas. Y cuando yo estudio la palabra de Dios, también me hago la pregunta. Y yo me hacía leer estos versículos. ¿Será que acaso Dios se olvida de su siervo? ¿Será que Dios se olvida de las cosas? Porque mire cómo empieza. Y se acordó Dios de Noé. ¿Será que en otro momento se olvidó de Noé? Y de repente vino a su mente otra vez a este siervo. Pero la palabra del Señor me enseña que cuando hay este término de acordarse de él, es porque el Señor nuevamente va a empezar la obra con ese siervo. Es precisamente que cuando en capítulos anteriores, en el capítulo 6, el 7, dice que halló
gracia en este personaje, en este hombre de Dios llamado Noé. Y empieza a trabajar con él desde el versículo 8. Y vamos a continuar, dice, y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Qué precioso porque el Señor cuando se acuerda de sus hijos, se acuerda de ti, se acuerda de tus peticiones, se acuerda de las personas que están alrededor tuyo, se acuerda de todo lo que tú le has pedido en oración. Siervo, qué precioso es cuando el Señor, nuestro Padre Eterno, a través del precioso Espíritu Santo nos da esa revelación que nosotros debemos saber y conocer. Y esta palabra es precisamente para ustedes y para nosotros también, siervo. Qué difícil es entender a veces la grandeza de Dios, que nuestra mente humana no termina de entender. Yo entiendo en esta palabra de Dios que tenemos un Dios tan poderoso que en nuestra mente humana pensamos que Dios no se acuerda de nosotros y pasamos aflicciones. Yo me pongo en la posición de Noé en ese momento de querer esperar ya si es el momento oportuno. Pero Dios tiene sus propósitos, sus tiempos, y no son a veces nuestros propósitos humanos que uno cree y desespera por tener, sino Dios nunca se olvida. Él llega en el momento oportuno y en ese momento, como dice la palabra, se acordó. No es que en otro momento no se acordara. Dios está siempre presente. Es un Dios creador, un Dios infinito, un Dios omnipotente, que Dios está siempre presente con nosotros. Pero en este momento, en Noé, en este momento está diciendo que Él se acordó de él, y no solamente, sino de su creación que estaba ahí, porque Dios tenía un propósito grande con respecto a la humanidad. Así es, mi querido siervo. Y mire que cuando estudio la palabra, yo me pongo en la posición de él. Yo me pregunto, Noé tiene que haber escuchado cuando ya empezaba el arca a estar navegando, ¿verdad? Los truenos, los rayos, los relámpagos, el sonido de las olas, ¿verdad? Y además de eso, el sonido de los animales que le comenzaron a decir. La familia de pronto decía, pero Noé, ¿qué es esto? Me imagino que han de haber estado ellos asustados. En ese tiempo no había ni luz eléctrica. Entonces, imagínense, sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, al que de pronto nos puede turbar nuestro corazón, nos puede hacer preocupar, Noé estaba tranquilo. Esa tranquilidad que tenía mi querida hermana. Amén. Cuánta incertidumbre habría en Noé, en su familia, en los que acompañó, en los mismos animalitos, al moverse, al sentir las olas fuertes, al sentir que no pasaba, que no decrecía prácticamente el agua. ¿Cuál sería esa incertidumbre? Que comparando a nuestras vidas, en la actualidad también, cuánta incertidumbre pasa el hombre, siervos. Y definitivamente llegan a confundirse a tal punto de que piensan que ya no hay un propósito de Dios en sus vidas. Cuando esta palabra hoy precisamente te recuerda que hay un propósito, que Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. David, me acuerdo, decía también, el Señor cumplirá su propósito en mí. Mire, tanta seguridad, ¿no? Sin duda también era la seguridad con la que contaba Noé. Por supuesto, mire que en ningún pasaje bíblico indica que Noé se quejaba, que Noé se preocupó. Más por lo contrario, sigue el versículo 1 diciendo, e hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Qué precioso que cuando iba disminuyendo las aguas, ¿verdad? Iba apacientando todas esas incertidumbres, ¿verdad? Que pasaron ellos, el ruido de la lluvia, los relámpagos, los truenos, el sonido de las olas, ¿verdad? Disminuyeron las aguas, es decir, comenzaron a calmarse. Entonces, cuando nosotros muchas veces estamos pasando por esas pruebas de los rayos, de las aguas turbulentas en nuestras vidas, espera el tiempo de Dios, que el Señor va a disminuir esos problemas, va a disminuir esas aguas a su tiempo, mi querido siervo José. Dios siempre llega en el momento oportuno. A veces uno puede calcular las cosas, puede creer que tiene la provisión necesaria y a veces te quedas corto. Pero para Dios todo llega en su momento oportuno. Ellos podían calcular ya que ya no estaba lloviendo, podían calcular que ya de repente era el momento de salir, pero no podían ver la cantidad de agua que tenía que ser removida para poder tener la vida. Por eso es que Dios llega en el momento oportuno.
no es en tu tiempo, no es en tu lógica, ni siquiera en tus cálculos humanos, sino cuando Dios lo decide, porque Dios es el que decide al final todo. Sí, muy importante, siervo, y continuando a los siguientes versículos nos dice el número 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Qué precioso. Yo me preguntaba, bueno, yo siempre he sido preguntón y me sigo preguntando todavía. Aquí hay 3 elementos, ¿verdad? Dice aquí claramente las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos. Eso me llevó al mismo libro del Génesis, capítulo 1, versículos 6 y 7, mis queridos hermanos. Ya les voy a leer, aquí lo tengo listo. Capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Recordemos que en aquel acontecimiento, cuando se estaba creando el planeta Tierra, nuestro Padre Eterno dice que separa las aguas de las aguas y queda en medio la expansión, es decir, el espacio. Y si nosotros nos remontamos al libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, dice que las aguas representan a pueblos, representa a muchedumbre, es decir, a la gente. El Señor ahora separa la gente de la gente, es decir, sus hijos los separa del mundo, a sus siervos los separa del mundo. Es precisamente esta palabra de bendición que nos trae el Señor, y vemos aquí, mis queridos hermanos, la primera separación del Señor con sus hijos, ¿verdad? Hablando analógicamente de aquel hecho acontecido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y con nuestra vida en la actualidad. Qué precioso que el Señor nos enseña analógicamente estas comparaciones realmente extraordinarias. Para el hombre puede ser locura, pero para nosotros es una tremenda bendición, siervo. Sobre todo cuando lo relaciona acá, ministro, con la expansión del universo y cómo compara el crecimiento que ahora se ha descubierto por los científicos, que un universo que siempre está creciendo, y uno ve que la expansión siempre ha estado y siempre estuvo ya desde el Génesis explicado, todo lo que ahora llaman el universo que está en constante crecimiento, eso ya estaba escrito ya desde la palabra de Dios, y cómo en estos momentos Dios cierra, como se podría decirlo de manera coloquial, cierra el caño para cual ya deje de llover, cierra el universo para que no se produzca ya ningún fenómeno físico y se deje de llover sobre la tierra y la tierra pueda ser secada. Así es, y mire lo que nos dice el versículo 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Es muy importante conocer que nosotros no debemos desesperarnos, debemos esperar el tiempo de Dios. Noé esperó el tiempo de Dios para que pueda ser abierta las puertas del arca, ¿sí? Y de la misma forma, hoy nosotros como hijos de Dios, como sus siervos, como ministros, debemos esperar el tiempo de Dios, no desesperarnos. El Señor dice aquí en estos versículos que fueron un tiempo determinado de 150 días cuando las aguas habían decrecido. Y mire algo muy importante, dice que el arca reposó en el monte Ararat. Y yo me preguntaba, ¿y este monte qué será? En la actualidad este monte Ararat está en el país de Turquía. Y mire lo que quiere decir Ararat en árabe, ¿verdad? Ararat significa lugar de descanso. Qué precioso. Qué precioso que el Señor, precisamente el arca que estaba Noé, su familia y los animales, descansaron. ¿Dónde? En aquel monte llamado Ararat, que fue un monte que se formó justo debajo de las aguas. Era un volcán, siervo. El monte Ararat es un volcán. Y qué interesante, ¿no? Que el día al séptimo, y menciona 117 días, todo con 7. Y 7 está relacionado con el descanso, al descanso, a la perfección. Y el nombre de Ararat, lugar de descanso,
Dios no deja nada al azar, Dios controla todo. Y al final uno, como de un texto bíblico, analizándolo al detalle, uno puede sacar tantas bendiciones, tantas palabras de Dios que está reflejado en cada una de nuestras vidas. Todo tiene relación, definitivamente. Nada es casualidad. Para Dios siempre hay un propósito en cada creación, en cada ser que Él ha creado. En este caso yo lo tomo precisamente como el que Dios quiere que Él sea el centro de nuestra vida. Definitivamente Él quiere que nosotros dependamos precisamente de Él, que todo gire a su alrededor, que nuestro corazón sea enfocado precisamente en Él. Cuando ponemos precisamente la mira en el Señor es cuando las cosas van a dar y tener resultados. Quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así como descansó el arca de Noé en aquel monte, en el lugar de descanso, en el Antiguo Testamento, y que lo encontramos en el libro del Génesis, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros descansemos en Él, descansemos en su gracia y que sigamos creciendo siempre en su conocimiento y en su gracia, porque así lo dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, estas programaciones para que nosotros sigamos creciendo siempre en el Señor. Que no nos quedemos patuchos, como una vez escuché una sierva que me decía, yo no me quiero quedar patucha, decía. Y yo me reía de escuchar ese término, siervo. Decía, y luego comprendí que ella no quería quedarse estancada, sino seguir creciendo, como dice la palabra del Señor. Ir de fe en fe, de gloria en gloria, hasta alcanzar la altura perfecta de ese varón que va a venir por nosotros, mis queridos hermanos. Siervo, muy importante que nosotros descansemos en el Señor, así como descansó el arca de Noé, ¿verdad? Porque ahora nuestra arca tiene que estar el Señor. Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Venid a mí todos los cansados y cargados, yo os haré descansar. Y eso es lo principal. Nosotros vivimos a veces en este mundo estresados y preocupados, y es el mal de este siglo, de todos los que no conocen a Dios. Pero si somos cristianos debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios. Dios dijo, no os preocupéis. ¿Acaso se preocupan las aves de lo que han de comer o las flores del campo que un día están y después se marchitan, que se visten aún mejor que Salomón con todas sus riquezas? Y yo me preocupo, ¿cuánto más de mis hijos? Por eso Dios dice, no os preocupéis, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Dios no se preocupa de lo que te vas a vestir, de lo que vas a alimentar. Todas tus necesidades básicas del ser humano han sido cubiertas, si tú le crees, si tú le sigues. Así que descansa en el Señor. Amén, amén. Mis queridos siervos, yo me ponía en los zapatos de Noé. En ninguna parte de la Biblia, les repito, él se preocupó por lo que estaba sucediendo afuera, no se preocupó por lo que estaba sucediendo dentro, porque cada miembro, es decir, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, tenían un trabajo que cumplir, tenían una responsabilidad. De la misma forma, hoy tenemos nosotros la responsabilidad de seguir creciendo y esperando siempre en el tiempo de Dios. Pero en esa espera, en ese proceso, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, porque Dios hace la suya y nosotros hacemos también la nuestra. Dice la palabra del Señor en estos versículos que estamos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 7, que el mismo Padre Eterno cerró la puerta del arca, ¿verdad? Entonces Noé siguió haciendo por dentro del arca la obra que él tenía que hacer, cuidar de los animales, cuidar de su familia. Aunque la palabra no lo dice, pero yo tengo la seguridad que Noé seguía compartiendo la palabra de Dios a su familia, reconfortándolos, dándole aliento para que no se sientan ellos de pronto menguada la fe que tenía con el Señor, ¿verdad? Para que no se preocupen, para que no venga ese desánimo de pronto, ¿verdad?
mi querida hermana Marcela. Sin duda, animándose unos a otros como Él precisamente nos ha mandado. Dios no nos puso en la tierra para centrar nuestras vidas en uno mismo. Definitivamente Él nos puso para crecer, como usted dice, para animarnos, para ponernos en sus manos. Yo analizando precisamente, ese es el propósito del Señor en nuestras vidas, que podamos nosotros depender de Él en cada instante. A veces las tribulaciones nos mueven o tal vez nos direccionan mal, como las olas muchas veces abatían la barca, pero en este caso Noé estaba ahí, como usted lo dice, sin duda animando a su gente, esperando en Dios. Y eso es lo que nos llama precisamente el Señor a activar en nuestras vidas cada día que Él nos brinda y nos regala. Sin duda alguna es así, mi querida hermana, y mire que se evidencia en el versículo 5, que dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, y al primero del mes se descubrieron la cima de los montes. Mire qué precioso. Después del décimo mes, es decir, después de 10 meses, que ya no llovía, comenzaron a verse, dice, la cima de los montes. Es decir, comenzaron ya a verse las soluciones de los problemas, incluso los problemas nuestros, mis queridos hermanos. Quiero llevarlos también al versículo 6, que dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Siervo, es importante conocer que la numeración bíblica, ¿verdad?, guarda mucho de importancia con la numeración hebrea, ¿verdad? Y este número 40 dice que esperó 40 días para abrir el arca, ¿verdad? Y el número 40 significa educación. Recordemos que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, ¿verdad? Porque no creían en el Señor. Era un pueblo desobediente. Recordemos también que 400 años, miren cómo se evidencia el número 4, que es el número que nos da educación. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos todo esto, siervo, que no fue en cualquier tiempo. No fue a los 10 días, no fue a los 15 días, dice la palabra 40 días, el mismo tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo orando en el desierto antes de ir en su ministerio, siervo. Tuviera que mencionar también que a veces cuando uno utiliza la palabra 40, viene de la palabra cuarentena, y eso también cuando una persona está mal, lo mandan en cuarentena para que no contagie a otro. Para Dios todo está relacionado, pero tengo que rescatar el nivel de locura y de fidelidad de Noé. En tiempos violentos, en tiempos de pecado, en tiempos donde había destrucción, cómo Dios utilizó a una persona que se mantuvo íntegra y fue designada y escogida por Dios. Y tuvo que demostrar locura ante los demás construyendo un arca y un nivel de obediencia tal que le permitió estar ahí. Por eso Dios al final te va a llevar a la cumbre, a tu lugar de descanso, si tú depositas tu confianza en el Señor. Sin duda, Noé tenía el carácter preciso para hacer esa voluntad maravillosa de Dios. Y pues ese es el que nosotros también tenemos que cultivar cada día, en crecer, en tener ese carácter para poder vencer cada obstáculo, cada situación. Dios quiere que crezcamos en carácter para poder hacer su voluntad y hagamos pues nuestra contribución, porque de eso se trata, de nosotros también dar de lo que nosotros recibimos, que es por gracia precisamente. 56 veces se dice en la Biblia, se usa lo que es la frase unos a otros. Usted decía, ellos estaban animándose, sí, sin duda, animándose unos a otros. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos podamos animar, amarnos, decir pues 56 veces en la Biblia, recordarnos a nosotros, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, sírvanse unos a otros, salúdense unos a otros, consuélense unos a otros. Qué importante es trabajar unos a otros. Bendito sea el Señor y poderosa su palabra. Vamos al versículo 7. Yo les quiero hacer un llamado de atención, que en este versículo pongamos suma atención, pongamos todo nuestro sentido, para los que nos están viendo, para los que están detrás de cámara, para todo aquel hombre y mujer que nos puede estar escuchando. Dice el versículo 7: y envió un cuervo, el cual salía y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.
miren lo que el Señor nos quiere decir. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 15, donde está la ley mosaica, indica claramente que el cuervo es un animal impuro y se alimenta de carroña, ¿verdad? Y dice aquí la palabra que Noé escogió al cuervo y lo lanzó, lo dejó libre para ver si las aguas ya se habían secado, ¿verdad? Y luego regresó. Pero miren lo que dice aquí. Dice que el cuervo salió, estuvo yendo y volviendo, es decir, se iba el arca y volvía, se iba el arca y volvía. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero llamarte a la reflexión. Así hay muchos cristianos. Están en la congregación un día, al día siguiente se van al mundo. Están los domingos en la congregación y cuando llegan a su casa maltratan a su esposa, maltratan a sus hijos, le insultan a sus vecinos porque de pronto ponen una música a alto volumen, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir en este momento, tal vez les suene un poco duro, pero no seamos como el cuervo. No seamos como el cuervo que yendo y viniendo. Una vez me preguntaron, siervo, ¿cuántas clases de cristianos hay? Así me dijeron, pastor, ¿cuántas clases de cristianos hay? Bueno, que yo sepa, solo hay un tipo de cristiano, el que cree en el Señor y hace su palabra. No, pero esos cristianos que son apartados es que nunca han conocido al Señor. Esas fueron mis palabras, es lo que el Señor me enseña. Tal vez sea una palabra dura para ti, pero es la verdad. Hoy es el tiempo que nos reconciliemos con Dios. Hoy es el tiempo que te acerques al Señor a través de su palabra, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando. Yo no quiero herirte, quiero hacerte un llamado a la reflexión para que tú realmente entres en el arca y que sea Jesucristo gobierne tu vida. Así como Noé estuvo en el arca cuidando de sus hijos, también nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que nosotros estamos caminando, cuidar todo lo que pensamos y también cuidar de lo que hablamos, porque de todo lo que hablemos vamos a tenerle que rendir cuenta a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Claro que sí, amado ministro. Dios viene por una iglesia santa, así que no te vendan doctrina que no es de Dios. Dios viene por una iglesia santa, por un hijo de Dios que se arrepiente, que reconoce sus pecados, pero todos los días limpia su ropa para estar a la altura. Dios no viene por unas personas que no están en pecado. Podemos incluso ser utilizados, pero Dios ya lo mencionó, que seremos, nos dirán, hacedor de maldad, no os conozco. Sería lamentable que aún tú creyendo y pudiera estado ahí muchos años sentado ahí en una iglesia o aún participando de repente del coro, hasta de la palabra, seas desechado. Y aún con dones, como lo podemos leer en el juicio de las naciones, que seas desechado y te digan, no te conozco, hacedor de maldad. No seamos ahí pasibles de ser reprimidos, sino llevados al arrepentimiento sincero para hacer de la gracia del Señor y Dios te diga, ven acá mi hijo, ven a la boda que la cual estoy preparando para contigo. Amén. Dios quiere precisamente que ames a esa familia que te abre, por ejemplo, la iglesia. A veces muchos hacen en poco el reunirnos, el asistir precisamente a su templo, a su iglesia. Dios nos demanda a tratar esa comunión entre hermanos, porque es ahí donde nos avivamos, donde nos animamos, donde muchas veces nos restauramos, donde podemos encontrar tal vez eso que tanto anhelamos y afuera no lo obtenemos, pero contigo, con el Señor más que todo, lo podemos hacer. Esto es el tiempo, ¿no? Como lo dice el pastor, tiempo de despertarnos, de levantarnos. Mi pastor, lindo el mensaje, lindo el tema que estamos desarrollando junto a estos grandes siervos, pero hay una pausa comercial que nos dice, pues, volvemos luego de ello. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
closet de Luis Sion. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, estamos nuevamente aquí ya en Embajadores del Reino para continuar con este precioso tema y poderoso en el Señor como es el propósito de Dios. Estamos viendo y analizando la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 8. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Así como fue el propósito en el Antiguo Testamento con Noé y muchos patriarcas, estamos viendo en esta tarde también, ¿verdad? Pero a mí me sorprende algo, antes, mi querida Marcela y Siervo. En el versículo 8 dice que Noé envió a una paloma. Entonces yo me ponía a pensar, al principio envió un cuervo y después una paloma. ¿Por qué no siguió enviando al cuervo? Porque el cuervo nunca regresó. El cuervo iba yendo y viniendo y hubo un momento que se quedó en el mundo. Recuerden que como estaban ahí las aguas, los muertos, los cadáveres, yo me imagino que este cuervo estaba en su papayada, ¿verdad? Entretenido, comiendo por aquí, por allá, ¿verdad? Y se quedó en el mundo. Por eso que yo decía, mucho cuidado cuando algún hermano cae en la situación del cuervo. Pero me dice producción, creo que hay pregunta, mi querida hermana Marcela. Por supuesto, ya estamos revisando las redes sociales y de inmediato entramos en esta interacción, en esta participación, donde usted forma parte de esta programación. Bien, la primera pregunta, a ver, la hacemos para el apóstol. Mi querido apóstol, ¿en qué se diferencia un sueño de un propósito? Dice María Paula Paucar. Dios habla de diferentes maneras. Y una de las maneras con la cual Dios se manifiesta es a través de sueños. Podemos recordar a José, que Dios le habló en sueños. Y también de José, el padre adoptivo terrenal de Jesucristo. Dios le asignó y le habló a través de sueños. Pero el propósito Dios está designado desde antes de la formación del universo. Dios ya nos había creado, dice el profeta Jeremías. Dios ya nos había escogido. Así que a veces nosotros no podemos ir. Incluso cuando entendemos a Jonás, Dios tenía una asignación dada. Y Dios tenía un propósito asignado a cada uno de nosotros. Y uno es preparado a través de que podamos ser llevados a través de sueños a entender cómo Dios nos quiere hablar, incluso de manera audible o incluso a través de sueños. Pero Dios tiene un propósito con nuestras vidas, de ser la obra de Dios, la gran comisión, y igual como Noé, ser obedientes. Y Dios nos ve en un mundo, nos invita a ser sal y luz en este mundo, como en los tiempos de Noé, violentos, donde había mucha delincuencia, había mucho pecado. Dios escogió un hombre que se mantuvo, y Dios a través de quiso redimir a toda la humanidad, con la cual Dios hizo un pacto. Así que Dios tiene un propósito, así como Noé, que tiene un grado de locura, y somos locos para Cristo porque lo obedecemos. Gracias por su aporte, mi querido apóstol José Solórzano. Bien, otra de las preguntas nos llega y dice, ¿cómo lograr vernos como Dios nos ve, querido pastor? Bueno, interesante pregunta. El Señor nos ve, si tú ya lo has aceptado en tu vida, en tu corazón, nosotros vamos en camino de santificación, ¿verdad? El hombre, el ser humano tal vez no nos ve así, pero Dios nos ve santo. Dios nos ve de esa manera porque lo obedecemos, nos rendimos a la voluntad de nuestro Padre Eterno para que se cumpla el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y también tiene un propósito para ti que me estás escuchando. Tiene un propósito para todos los que lo han aceptado, porque nosotros que ya lo hemos aceptado, tenemos esa potestad, tenemos esa autoridad para llamarnos hijos de Dios.
Y si el Señor te ha llamado a que hagas su obra, no esperes mucho tiempo. Anímate, yo te animo para que tú te levantes y hagas la obra, así como Noé no desmayó, él estuvo ahí constante, persistiendo, construyendo el arca, 120 años construyendo el arca. Y mientras la construía, él seguía dando la palabra de nuestro Padre Eterno. Cuando se cerró la puerta del arca, seguía dando instrucciones a su familia y nunca desmayó, nunca disminuyó su fe, nunca menguó, más por lo contrario, cada día se fortalecía más este hombre de Dios llamado Noé. Amén. Bien, por honor al tiempo, continuamos con las preguntas y nos dice, ¿cuál es el propósito de tener aflicciones, de que tenga aflicción el hombre, mi querido apóstol? Ahí está Jenny García. Dios dice que a todos sus hijos no le va a dar una aflicción más fuerte de la que no pueda soportar. Todo nos lleva a incluso en el desierto, Dios formó a Moisés, tuvo que ser llevado al desierto a ser preparado, como había comentado también con los ministros, al propósito de la cual. Así que todo lo que te ha sucedido, lo bueno y lo malo, tiene un propósito, un destino trazado por el Señor para poder hacer su obra. Al final somos siervos, incluso inútiles, para el servicio del Señor. Así que Dios tiene un propósito en tu vida, y me gustaría mencionar también los últimos capítulos que estábamos leyendo, la simbología que tenía el Espíritu Santo a través de la paloma, cómo se presentó el Espíritu Santo, y se veía de una manera más clara en Mateo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como en este capítulo acá de Génesis 8 vemos que también la paloma, es que la simbología del Espíritu Santo estuvo aquí presente. Él llegó, pero ¿con qué llegó? Con una rama de olivo, y el olivo representa el aceite de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo. Así que llénate tú de la presencia del Señor, llena tu olivo santo, lleva tú la presencia de tu aceite santo, que es la presencia del Señor. Llénate del Espíritu, llénate de la gloria, sé obediente a la palabra. Si me permite, mi querida hermana Marcelita, yo quisiera ampliar un poquito más, ¿verdad? Indica claramente que el Señor utilizó esta paloma y en un determinado momento llega con su fruto, llega con la rama de olivo en su pico. De la misma forma, nosotros que conocemos al Señor, en un determinado tiempo debemos dar ese fruto que el Señor nos pide, porque dice la palabra del Señor que por sus frutos les conoceréis. Entonces, mi hermano, ¿qué fruto tenemos nosotros? ¿Qué fruto estamos dando? Bien, otra de las preguntas, por favor, la vamos a responder de inmediato, mi querido pastor. ¿El propósito divino tiene sus misterios? Pero por supuesto, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, ¿verdad? Nosotros muchas veces pasamos circunstancias, como decía en la pregunta anterior de la hermana, ¿por qué vienen las pruebas, las tribulaciones? Ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho en su palabra: en este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo y confía, dice, porque Cristo venció el mundo, venció las dificultades, venció todos los obstáculos, todos los problemas y esas circunstancias difíciles, ¿verdad? Y nosotros, que también confiamos en nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, debemos estar tranquilos, porque sin Cristo, dice su palabra, nada, escúchame bien, siervo, nada podemos hacer. Pon todo en manos del Señor, por más mínimo que sea, pon todo en manos del Señor. Que estás trabajando para el Señor, pon todo en manos de Dios y hazlo con amor. Que estás trabajando en el área secular, pon todo en manos de Dios y hazlo también con amor. Si alguien te dice que lo ayuda, ayúdale 2 veces. Si alguien te dice, quiero esta camisa, dale 2. Si alguien te dice, lleva 1 milla esta carga, llévala 2 millas. Así nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y espero haber contestado tu pregunta, siervo. Sin duda, sin duda. Última pregunta, sí, la vamos a dar al apóstol. ¿Es de propósito de Dios ser testigos del amor de Él? Dios nos invita a ser testigos y llevarán mi palabra a todas partes. Dios nos manda a ser discípulos. Nosotros no somos testigos de nuestra propia intelectualidad. Tenemos que dar, como dijo, frutos del Espíritu, dignos frutos del Espíritu Santo. Nosotros nos manda a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y seamos un ejemplo como lo fue Noé.
en medio de tanta delincuencia, en tiempo de tanto caos, como Dios escogió y no destruyó a la raza humana solamente por un hombre. Tú tienes un propósito, tú tienes que ser testigo del Evangelio, tienes que ser sal y luz en este mundo, aunque este mundo se esté pudriendo, en este mundo hay asesinato, mentira, corrupción. Tú tienes que mostrar los frutos del Espíritu Santo en tu vida. No te estamos hablando de religiosidad, te estamos hablando de un cambio integral en tu vida, de un ser, vivir en el Espíritu que te haga transformar este mundo, que no sea destruido. Y aún las cosas más difíciles, las cosas que tú no entiendas, tú descansa en el Señor, como hemos leído en este capítulo. Dios tiene su tiempo, tiene sus modos, y aún en tu desierto Dios te está preparando para llegar la obra del Señor. Déjate utilizar como fue utilizado Noé, que aún con sus locuras, que todo el mundo se podía haber burlado, Dios te lleva a ser el Salvador del mundo, y gracias a ti Dios no va a volver a destruir este mundo. Hermosa y poderosa palabra del Señor expuesta con este tema, el propósito de Dios. Pastor, entramos a la reflexión. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos en esta tarde de bendición para saber y conocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y también en la vida de ustedes, con estos preciosos versículos que nosotros hemos visto. Quiero llevarlos al mismo capítulo 8 del Génesis, versículo 20, ya un poco para terminar esta parte. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, ¿verdad? Qué precioso cuando nosotros edificamos altar para el Señor, damos su fruto, ¿verdad? Porque debemos agradecer de todo lo que el Señor nos da. Así como utilizó a Noé, también nos quiere utilizar a cada uno de nosotros en diferentes áreas, porque nuestro Padre Eterno se identificó con Noé de una forma, con Moisés de otra se manifestaba, y con los diferentes patriarcas y profetas que pasaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Hoy, nuestro Padre Eterno se manifiesta de la misma forma, pero escogiéndote a ti, mis queridos hermanos, hermanas, para un propósito diferente, para que cada uno lleve el mensaje, lleve la palabra de Dios a nuestras vidas y ponernos en la total voluntad de nuestro Padre Eterno. Pues así nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, y por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Precisamente este canal de bendición como es Cristo TV y estas programaciones es para eso, para que la palabra de Dios siga difundiéndose, para que tú vengas rendido a los pies de Cristo y sepas cuál es el propósito y lo actives en tu vida, porque de eso se trata, ir creciendo de fe en fe, de gloria en gloria, hasta que el Señor venga por nosotros. Te hago esa invitación, esa reflexión en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Vamos con oraciones. Padre Dios, te pido, Señor, que permitirme en estos momentos, Señor, extender esta oración tuya, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de todos los televidentes, todas las personas que escuchen esta palabra, Señor. Que se llegue a todas partes del mundo, Señor. Que se extienda su evangelio, Señor. Gracias, Señor, por compartir la palabra de Dios, Señor, y a darnos, Señor, un rema, un propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos escogiste, Señor, en este mundo, Señor, en este mundo de corrupción, Señor. Tú nos indicaste que somos, Señor. Tenemos que ser obedientes a tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Obedientes como fue Noé, Señor. Pacientes en el Señor. Ser utilizados, Señor, con un grado de locura terrenal, Señor. Pero llegarnos del Espíritu Santo, de tu olivo santo, de tu fuego santo, Señor. Bendice, Señor. Levanta obreros, Señor, para tu obra. Levanta obreros, Señor, para tu obra. Dignos representantes en el mundo, Señor.
limpia, Señor. Gracias por ese pacto, Señor, que tú hiciste, Señor, con nosotros, Señor, y con un arco iris, Señor, que el diablo ha querido utilizar y quitarnos ese símbolo santo, Señor, que tú extendiste, Señor, que nunca más la tierra iba a ser destruida por agua, Señor. Tú lo hiciste, Señor, por la obediencia de un hombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando, tú sigues moviendo personas, Señor, a tu obra, Señor. Bendice, Señor, a todos los pueblos que reciban tu palabra, que te reciban a ti como tu Dios y tu Salvador, Señor. Tú, el creador del universo, Señor, el gran yo soy, el Shaddai, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, bendito, y que Dios te refleje, Señor, a todo el que recibe la palabra, que recibe a Jesucristo como su Dios y Salvador, tener la potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor. Hazle, Señor, ver sus propósitos, despierte ese fuego interno en cada uno de ellos, Señor, y que Dios refleje, Señor, la obediencia en sus vidas. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, bendito Señor. Amén. Porque solo tú tienes palabras para mí. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bendecida audiencia, hemos llegado ya a la parte final donde entra en nosotros una nostalgia, mi querido pastor, definitivamente, porque nos tenemos que despedir, pero no sin antes agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos hoy compartir también con el apóstol José Solórzano y por supuesto por desplegar esa bendición poderosa que sin duda ya está en tu vida. Atesórala por favor en tu corazón. Ese es el propósito de Dios, de que lo adores, de que permanezcas fiel y de que seas testimonio viviente de sus grandezas. Apóstol, nos despedimos. Pastor. Gracias, Marcelita, ha sido un gusto haber compartido contigo como todos los martes y jueves aquí en Embajadores del Reino y con ustedes también, mis queridos siervos que nos están sintonizando en esos momentos difíciles de pronto que estás pasando en tu vida. Estamos aquí para bendecir tu vida y agradecer también aquí a nuestro pastor, apóstol José Solórzano. Es un privilegio tenerlo aquí, siervo. El canal está a su disposición. Aquí es su casa, siervo. Un gusto tenerlo desde la República Hermana del Perú. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por sus palabras. La tomo
realmente me he sentido muy a gusto, muy alegre de conocer grandes hombres de Dios. Dios une propósitos, somos como Dios, somos sus soldados, somos sus capitanes, sus generales, que Dios pone para la obra, para la gloria. Solo la gloria le pertenece a Dios, simplemente somos instrumento de su obra. Así que tú también tienes un propósito. Si tú lo has recibido o lo has recibido en estos momentos, Dios tiene un propósito en tu vida, que le sigas y que hagas discípulos en todas partes. A eso Dios te envió. Gracias Cristo TV, gracias este hermoso programa, gracias a todas las personas que siguen trabajando de manera anónima haciendo la obra. Dios me ha dado la gracia que no la merecía de estar acá presente, pero Dios tiene un propósito y yo sé que Dios también te habla incluso de diferentes maneras y Dios nos puede utilizar. Si Dios, algo de lo que pudimos haber escudriñado en su palabra te ha servido de bendición, llévalo en práctico, no con ritualismo, no con religiosidad, sino con una vida santa, llevando con temor de Dios. Eso es lo que buscamos, que tú tengas una vida alegre, no pegadas a cosas vanas, sino a su palabra, a la esencia de su palabra. Que Dios te acompañe siempre a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apóstol. Una bendición definitivamente el tenerlo. No nos podemos despedir sin antes anunciarles, recordarles que hay ofertas espectaculares en el closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca, edificio 919. Hay que aprovechar, siervos, ¿eh? Visiten ya y aprovechen las ofertas del closet de Luis y Xiomi. Nos despedimos deseando que ese propósito de Dios se cumpla definitivamente en tu vida, como también en la mía. Hasta la próxima programación de Embajadores del Reino. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Yo no me quiero ir. No me quiero ir de tus brazos, Dios.